¿Alguna vez te preguntaste por qué todos nacemos con una marca exactamente en el centro del cuerpo y nunca volvemos a hablar de ella? Porque esa zona que fue vital durante 9 meses pasa a ser tratada como una simple cicatriz sin importancia. Y si te dijera que lo que llamas ombligo no es solo un recuerdo biológico, sino un punto que podría influir directamente en tu estado interno. Desde el momento en que cortaron el cordón umbilical, comenzó una narrativa silenciosa. Ya no lo necesitas. Se convirtió en algo decorativo, en una marca sin función aparente. Pero durante tu etapa más vulnerable, ese punto era tu centro absoluto. Por ahí recibías oxígeno, nutrientes, regulación química. Era tu conexión total con la vida. Todo lo que necesitabas para existir pasaba exactamente por ese lugar. El cuerpo no olvida tan fácil. Aunque la conexión física se haya cortado, esa zona sigue siendo un núcleo neurológico y sensorial importante. El abdomen no es solo un conjunto de órganos, es uno de los centros más potentes de regulación del sistema nervioso. De hecho, cuando sientes miedo, ansiedad o intuición, lo sientes ahí primero, en el estómago, en el vientre, en el centro. Ahora viene la idea provocadora. ¿Y si el ombligo no fuera solo una cicatriz, sino una referencia física de tu centro de regulación? ¿Y si aprender a llevar tu atención consciente a esa zona pudiera cambiar tu estado interno en cuestión de minutos? No estamos hablando de superstición, estamos hablando de cómo la respiración abdominal, la atención dirigida y la activación del sistema nervioso parasimpático pueden literalmente reiniciar tu fisiología. Cuando cambias tu fisiología, cambias tu percepción. Y cuando cambia tu percepción, cambia la forma en que interpretas y respondes al mundo. La mayoría vive desconectada de su centro, atrapada en la cabeza, en pensamientos repetitivos, en estrés constante. Pero el cuerpo tiene un punto de anclaje, un lugar al que puedes volver para estabilizarte. Tal vez el botón nunca desapareció, tal vez simplemente dejaste de usarlo. Y hoy vas a descubrir por qué volver a ese centro podría ser el reinicio que llevas años buscando afuera. Durante décadas, un científico mexicano se atrevió a investigar algo que muchos consideraban demasiado arriesgado: la relación directa entre la conciencia y la realidad. Su nombre era Jacobo Grinberg. No era un místico improvisado ni un personaje esotérico. Era neuropsicólogo, investigador, académico. Su trabajo comenzó en laboratorios, estudiando el cerebro, la percepción y los estados de conciencia desde una perspectiva científica rigurosa. Pero Grinberg no se conformó con la explicación tradicional de que el cerebro simplemente recibe información del mundo exterior. Se hizo una pregunta mucho más profunda. ¿Y si la realidad que experimentamos no es algo fijo allá afuera, sino una construcción que ocurre dentro de nosotros? Sus investigaciones lo llevaron a proponer que lo que vemos, sentimos y creemos experimentar como real es en gran parte una interpretación generada por nuestro sistema nervioso. El cerebro no funciona como una cámara que graba el mundo tal cual es. Funciona como un procesador que organiza impulsos eléctricos, señales químicas y patrones neuronales para crear una experiencia coherente. Lo que llamamos realidad es el resultado de esa organización, y esa organización depende del estado interno del organismo. Aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que la mente está separada del cuerpo. Pero desde la neurociencia sabemos que no es así. El cerebro está en comunicación constante con el resto del cuerpo, con el corazón, con la respiración, con el sistema digestivo y especialmente con el abdomen, una de las zonas con mayor densidad de conexiones nerviosas. Lo que sientes en el vientre cuando tienes miedo, intuición o ansiedad no es simbólico, es información real viajando por redes neuronales que influyen en tu percepción. Para Grinberg, la conciencia no era algo abstracto flotando en otra dimensión. Era un proceso dinámico que involucra todo el organismo. Si tu cuerpo está en tensión, tu percepción se estrecha. Si tu cuerpo está regulado, tu percepción se amplía. No ves el mismo mundo cuando estás en calma que cuando estás en estrés. Por eso la separación entre mente y cuerpo es más cultural que biológica. Son un solo sistema. Y si ese sistema funciona en conjunto, entonces modificar el estado corporal puede modificar directamente la forma en que experimentas la realidad. Esa idea, lejos de ser mística, es profundamente científica. Ahora pensemos en algo simple pero profundo. El ombligo fue tu primer centro de vida. Durante 9 meses no fue un detalle estético,
Fue el punto exacto por donde entraba todo lo que necesitabas para existir. Oxígeno, nutrientes, señales químicas, regulación. Era tu eje. Cuando el cordón se corta, la función directa desaparece. Pero la zona no pierde relevancia biológica. El ombligo se encuentra en el centro del abdomen, una región que no es cualquier parte del cuerpo. Allí convergen estructuras fundamentales, el sistema digestivo, redes de vasos sanguíneos y, sobre todo, una enorme concentración de conexiones nerviosas. El abdomen alberga lo que muchos científicos llaman el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico, una red compleja capaz de influir en tus emociones, tu percepción y tu respuesta al estrés. ¿Alguna vez notaste que el miedo se siente en el estómago? ¿Que la ansiedad aprieta el vientre? ¿Que la intuición parece surgir desde ahí? No es metáfora, es fisiología. El centro abdominal está profundamente conectado con el sistema nervioso autónomo, especialmente con los circuitos que regulan calma y amenaza. Cuando respiras de forma superficial y vives en tensión, esa zona se contrae. Cuando respiras profundo y llevas la atención allí, el cuerpo empieza a cambiar de estado. Por eso el ombligo puede entenderse como un punto de referencia física hacia tu centro de regulación. No porque tenga poderes mágicos, sino porque está ubicado en una región clave para tu equilibrio interno. Es la puerta hacia el abdomen, y el abdomen es un núcleo de estabilidad emocional. En muchas tradiciones antiguas se hablaba de este punto como el centro de la energía vital. Hoy sabemos que más allá del lenguaje simbólico, existe una base biológica clara. Cuando el abdomen está relajado y activo, el sistema nervioso tiende a estabilizarse. Y cuando el sistema se estabiliza, tu percepción cambia. Tal vez no sea solo una cicatriz, tal vez sea un recordatorio físico de tu centro. Y aprender a volver a ese centro puede ser mucho más poderoso de lo que imaginas. Aquí es donde todo empieza a encajar. Para entender por qué podríamos llamar al ombligo un botón de reinicio, primero hay que comprender una idea fundamental. La realidad que experimentas no es una copia exacta del mundo exterior, es una construcción interna. Jacobo Greenberg propuso con su teoría sintérgica que existe una estructura fundamental del entorno, una especie de matriz de información, y que lo que llamamos realidad surge de la interacción entre esa estructura y nuestro sistema nervioso. No vemos el mundo tal cual es, vemos la interpretación que nuestro cerebro logra organizar a partir de esa interacción. En términos simples, tu percepción construye tu experiencia, y esa percepción depende directamente del estado en el que te encuentras. Si tu sistema nervioso está alterado, en estrés o en modo amenaza, la realidad que construyes será más limitada, más defensiva, más enfocada en el peligro y la escasez. Si tu sistema está regulado y en coherencia, la experiencia cambia. No porque el mundo externo se transforme mágicamente, sino porque el filtro con el que lo interpretas es distinto. Aquí entra el cuerpo como protagonista. El cuerpo no es un simple vehículo que transporta una mente. Es la interfaz a través de la cual interactúas con la estructura del entorno. Cada respiración, cada latido, cada señal nerviosa modifica el estado desde el cual estás percibiendo. Es como ajustar el sistema operativo de una computadora. La imagen en pantalla cambia cuando cambia el procesamiento interno. Por eso el ombligo puede entenderse como un botón de reinicio, no porque tenga un poder místico oculto, sino porque representa el centro físico de regulación del organismo. El abdomen es una de las zonas clave en la estabilidad del sistema nervioso. Cuando llevas la respiración y la atención a ese centro, activas circuitos de calma, reduces la hiperactividad mental y reorganizas tu fisiología. Es un punto de anclaje hacia la coherencia, y la coherencia es esencial. Cuando el sistema nervioso opera de forma ordenada, estable y sincronizada, la experiencia que construyes también se vuelve más clara y menos caótica. Es como si reiniciaras un sistema saturado y todo volviera a funcionar con mayor precisión. El botón no es mágico. El reinicio no es sobrenatural. Es el acto consciente de volver a tu centro, regular tu biología y desde ahí transformar la manera en que interactúas con la realidad. Ahora vamos a lo práctico. No te quedes solo con la idea. Vamos a hacerlo. Si de verdad quieres activar este centro de reinicio, necesitas involucrar tu cuerpo, no solo entenderlo intelectualmente. Así que si puedes, adopta una postura cómoda. Espalda recta pero sin tensión, hombros relajados, mandíbula suelta.
Paso 1. Respiración hacia el abdomen. Coloca una mano sobre el ombligo. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos, pero en lugar de subir el aire al pecho, deja que el abdomen se expanda. Siente cómo tu mano se eleva suavemente. No fuerces, solo permite que el aire baje. Luego exhala por la boca o por la nariz durante 6 segundos, dejando que el abdomen vuelva a su lugar. Repite este ritmo varias veces. Inhalas en 4, exhalas en 6, lento, profundo, estable. Después de unos ciclos notarás algo. El pecho empieza a relajarse y la mente reduce ligeramente su velocidad. Eso es tu sistema nervioso comenzando a cambiar de estado. Paso 2. Atención dirigida al ombligo. Sin dejar la respiración profunda, lleva tu atención consciente exactamente al centro del abdomen, detrás del ombligo. No lo imagines como algo místico. Simplemente siente la zona, la temperatura, la presión, el movimiento suave al respirar. Si tu mente se distrae, no luches contra ella. Solo regresa la atención al centro. Ese acto de volver ya es parte del entrenamiento. Paso 3. Regulación emocional consciente. Ahora pregúntate internamente, ¿qué estoy sintiendo en este momento? No analices la emoción, solo reconócela. Y mientras sigues respirando profundo hacia el abdomen, permite que esa emoción pierda intensidad. No la empujes, no la suprimas. Solo sosténla desde la respiración lenta. Estás enseñándole a tu cuerpo que puede sentirse seguro incluso mientras hay emoción presente. Eso es regulación real. Paso 4. Visualización con estabilidad interna. Cuando sientas que tu respiración está más lenta y tu abdomen más relajado, introduce una imagen sencilla. Algo que desees experimentar. Claridad, seguridad, una conversación importante, un proyecto avanzando. Pero no lo hagas desde la urgencia. Hazlo desde este estado estable. Observa la escena como si ya estuvieras en equilibrio. Siente coherencia, no desesperación. La clave no es la imagen en sí, es el estado desde el cual la sostienes. Permanece así durante 4 minutos completos. Respiración profunda, atención en el centro, emoción regulada, imagen estable. Lo que estás haciendo no es magia. Estás reorganizando tu fisiología y cuando reorganizas tu estado interno, modificas el filtro perceptual con el que interactúas con el mundo. Ese es el verdadero reinicio. Y cuanto más lo practiques, más fácil será volver a tu centro en medio del caos. ¿Cómo sabes que el reinicio realmente está funcionando? No porque veas luces, no porque sientas algo sobrenatural. Las señales son mucho más simples y mucho más poderosas. La primera es una sensación de calma profunda. No es euforia, no es emoción intensa. Es una estabilidad silenciosa, como si el ruido interno bajara de volumen. El cuerpo deja de sentirse apretado. La respiración fluye sin esfuerzo. El abdomen se siente más suelto, menos contraído. Es una calma que no depende de que todo afuera esté perfecto. La segunda señal es claridad mental. Cuando el sistema nervioso sale del modo alerta constante, la mente deja de saltar de pensamiento en pensamiento. Empiezas a notar espacios entre ideas. Puedes observar sin reaccionar inmediatamente. Las decisiones se sienten menos impulsivas y más conscientes. No porque estés pensando más, sino porque estás pensando desde un estado más ordenado. La tercera señal es una reducción real de la ansiedad. Tal vez las circunstancias externas no hayan cambiado en absoluto, pero tu reacción sí. Lo que antes generaba urgencia ahora se percibe manejable. El cuerpo ya no interpreta todo como amenaza, y cuando el cuerpo deja de sentirse en peligro, la percepción se amplía automáticamente. Ahí aparece la cuarta señal, una percepción más amplia y estable. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, opciones que antes no veías, respuestas que antes parecían ocultas. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu filtro interno ya no está estrechado por el estrés. Ese es el verdadero indicador del reinicio. No es un evento dramático, es un cambio de estado, un regreso al centro, una sensación de coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que tu cuerpo está haciendo. Y desde ese estado tus decisiones cambian, tu tono cambia, tu energía cambia. Y cuando eso cambia, tu experiencia también empieza a hacerlo. Ahora hablemos del error que bloquea todo este proceso. El mayor obstáculo no es que el método no funcione, es que la mayoría vive permanentemente desconectada de su cuerpo. Vivimos en la cabeza, pensando, analizando, anticipando, preocupándonos.
saltando de un estímulo a otro sin pausa, como si la mente fuera el único lugar donde ocurre la vida. Cuando pasas el día entero en pensamientos repetitivos, el cuerpo queda en segundo plano. La respiración se vuelve superficial, corta, rápida. Apenas se mueve el abdomen, el aire se queda en el pecho, y esa respiración limitada envía una señal constante al sistema nervioso. Hay algo mal, aunque no haya peligro real. El estrés constante no siempre se siente dramático, a veces es silencioso. Es esa tensión leve en el estómago que nunca se va. Es esa sensación de prisa incluso cuando no estás corriendo. Es el hábito de revisar el teléfono, cambiar de tarea, distraerte para no sentir. Y cada vez que la respiración se vuelve superficial, el abdomen se contrae. Cuando el abdomen se contrae, el centro de regulación se apaga. Y cuando ese centro se apaga, el sistema nervioso opera en modo alerta. Desde ahí es casi imposible reiniciar porque el cuerpo no se siente seguro. El error no es querer cambiar tu realidad. El error es intentar cambiarla, sin cambiar primero el estado desde el que la estás interpretando. Si sigues viviendo exclusivamente en la cabeza, desconectado del centro corporal, cualquier técnica se vuelve frágil, porque el sistema de base sigue desregulado. El reinicio no ocurre pensando más, ocurre sintiendo más, respirando más profundo, volviendo al cuerpo. Hasta que no regreses al centro, seguirás intentando resolver desde la mente lo que en realidad necesita regulación fisiológica. Aquí está el verdadero secreto. No es el ombligo en sí, no es el punto físico, no es una zona mágica escondida en tu abdomen, es el estado que generas cuando vuelves al centro. El ombligo es solo una referencia, un ancla corporal, un recordatorio tangible de estabilidad. Lo que realmente transforma tu experiencia no es tocar esa zona, sino la coherencia interna que aparece cuando tu respiración, tu atención y tu emoción comienzan a alinearse. Cuando respiras profundo hacia el abdomen, cuando regulas tu sistema nervioso y sostienes una intención desde la calma en lugar de la ansiedad, algo cambia. Y ese cambio no empieza afuera, empieza adentro. Empieza en la manera en que tu cuerpo se organiza, en la manera en que tu mente interpreta, en la forma en que respondes en lugar de reaccionar. La identidad no es solo una historia que te cuentas, es un estado que repites, es la postura interna desde la que vives. Si pasas la mayor parte del tiempo en tensión, tu identidad se construye desde la defensa. Si aprendes a regresar al centro con frecuencia, tu identidad comienza a estructurarse desde la estabilidad, y esa estabilidad se vuelve tu nueva base. El centro abdominal funciona como símbolo de esa identidad firme, no porque tenga poderes ocultos, sino porque representa equilibrio fisiológico y emocional. Cuando estás centrado no te dejas arrastrar por cada estímulo externo. No necesitas forzar resultados. No reaccionas desde el impulso, respondes desde la coherencia. Y esa coherencia interna es la base real de cualquier cambio externo. Tu percepción depende de tu estado. Tus decisiones dependen de tu percepción. Tus resultados dependen de tus decisiones. Si el estado es caótico, el resto también lo será. Si el estado es estable, el sistema completo comienza a reorganizarse. El secreto nunca fue encontrar un botón escondido, fue recordar cómo volver a ti. Y cuando ese regreso se vuelve constante, la realidad deja de sentirse como algo que te ocurre sin control y empieza a sentirse como algo que construyes desde adentro con intención y equilibrio. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo esto. El botón nunca desapareció, nunca fue extraído, nunca fue desactivado, nunca dejó de estar ahí. Lo único que ocurrió fue que aprendiste a vivir desconectado de él. Te enseñaron a confiar solo en la mente, a resolver todo pensando más, analizando más, corriendo más, mientras tu cuerpo quedaba en segundo plano. Pero el centro sigue ahí, silencioso, esperando. Cada vez que respiras profundo hacia el abdomen, cada vez que llevas tu atención al ombligo, cada vez que eliges regularte en lugar de reaccionar, estás recordando algo que tu cuerpo ya sabía desde el principio. El equilibrio no se busca afuera, se activa adentro. No necesitas rituales complejos. No necesitas depender de circunstancias perfectas. Necesitas volver al centro con intención, una y otra vez, hasta que deje de ser un ejercicio y se convierta en tu estado base. Porque cuando estás centrado no te desmoronas ante el caos, no te pierdes en la ansiedad, no fuerzas resultados desde la desesperación, operas desde coherencia. Y desde coherencia tu percepción cambia.
Y cuando tu percepción cambia, tu experiencia empieza a reorganizarse. El reinicio no es un evento mágico, es una decisión consciente. La decisión de volver a tu cuerpo, la decisión de respirar profundo, la decisión de responder en lugar de reaccionar. Tal vez no olvidaste cómo hacerlo, tal vez solo necesitabas recordarlo. Y ahora te dejo con una pregunta que puede incomodar, pero también despertar algo. ¿Y si el reinicio que buscas afuera siempre estuvo en tu propio cuerpo? Te leo en los comentarios.